Ok, hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy Gabriela Jiménez, Commercial Director para North Latam de Coin y estoy feliz de estar aquí con un panel de lujo. Tenemos a Rosana Escalante, Head of Business Development de Aplazo, Clarena Furtado, Head of Online International Business de PagSeguro y Nacho Ignacio Morales de Country Director on Limit. Bienvenidos. El día de hoy vamos a platicar de las innovaciones en FinTech que eliminan barreras y crean esa fluidez total en el Customer Journey. O sea, los pagos sin fricción, que son la columna vertebral de la experiencia omnicanal en este ambos fórum de omnicanalidad. Esos pagos sin fricción han evolucionado de ser una ventaja competitiva a convertirse en la infraestructura crítica que sostiene toda esta experiencia omnicanal exitosa, ¿cierto? Al poder elegir cómo y cuándo interactuar con la marca, los consumidores se sienten más cómodos, en control de su experiencia y cuando estos están cómodos, gastan más, se quedan más con la marca, tienen una experiencia conectada entre los canales online y offline y esperan personalización en cada interacción. La capacidad de procesar transacciones de manera transparente entre estos canales determina el éxito o fracaso de las estrategias comerciales de muchas de las marcas. En esta sesión vamos a explorar cómo las plataformas, con los expertos que tenemos aquí en nuestro panel, cómo estas plataformas de pago integradas no solo eliminan barreras, sino que también son un motor de datos que alimenta la personalización, optimiza la conversión, constituye esta lealtad del cliente que aumenta muchas métricas que vamos a platicar aquí. Y bueno, actualizaremos sobre casos reales que estamos viendo con la tecnología como catalizador y estrategias probadas que están redefiniendo el futuro del comercio digital. Dicho eso, permítame hacerle unas preguntas a nuestros panelistas aquí. Nacho, ¿tú qué piensas de cómo están las empresas transformando los pagos en un motor de crecimiento estratégico omnicanal? No, gracias. Y ahora sí que yo creo que el principal motivo de una empresa de pagos es que se genere el comercio, que se apoye el comercio en cualquier forma. Eh, yo creo que si nos vamos un poco en la evolución, previamente era ver quién provee un mecanismo de aceptación de tarjetas. Este, y como ha ido, en la velocidad que ha ido, esto es, ya no solo es aceptación de tarjetas, sino de cualquier medio de pago. Yo creo que si ya un comercio ya no se cuestiona estar en línea, ¿no? Sino en todos los medios posibles, móvil, apoyarse también con comercio electrónico. Entonces, sí, el ponerle barreras a un cliente, y poner barreras es decirle qué mecanismo estoy dispuesto a ofrecer y aceptar de pagos. Uno tiene que darle todas las facilidades posibles. Estamos hablando de tarjetas de crédito, de débitos, wallets, efectivo, inclusive hasta el mismo cripto. Las empresas de medios de pago tienen que adaptarse y ofrecerle todo ese abanico de posibilidades para poderlos aceptar bien al cliente. Pues vista cliente es acepto todo lo que tú tengas y como tú quieras pagar. Ese es uno. Del otro lado, para el vista comercio, siempre ha sido lo que más le duele, ¿no? Que me acepten, que haya aceptación y sobre todo que no haya fraude, ¿no? Y que sea rápido. Entonces, esa parte que sea rapidez y sencillez de que un cliente decide tomar la decisión de compra a que se paga, tiene que ser un paso sencillo. Y las empresas de pagos, su función es hacer que eso sea transparente, que no sea un paso más en el proceso de compra. Entonces, una poca manera de introducción. Eso. Yo diría también, agregando un poco, que hay que ver mucho la experiencia del cliente en detalle, porque la experiencia del cliente tiene que ser fluida. El cliente tiene que sentir que independiente del canal en el cual él está comprando, su experiencia es fluida, él tiene el producto, él se siente seguro. Como Nacho dijo, para mí la seguridad es algo
extremadamente importante, lo sabes bien, Gabriela, porque trabajas en ese ramo, porque, de nuevo, si no hay seguridad, principalmente cuando se tratan de los canales online, el consumidor se siente inseguro y siente que no puede ir online. Estas nuevas generaciones son todas online, todas quieren online, todas quieren comprar con el mobile app, todas quieren ir en el computador. Entonces, esa fluidez y esa experiencia usando las herramientas que tenemos a disposición son fundamentales para poder realmente dar una garantía y una seguridad a esta omnicanalidad, ¿no? Estás en mute, Gabriela. Lo mismo decía, perdón, que no sé. Ok. Gracias, Ross. Ahí estoy de acuerdo que es súper incómodo cuando nosotros tratamos de conectar esas experiencias que tenemos offline y online y hay un desajuste, sientes desconfianza, no regresas, o sea, uno va a regresar a Exactamente. consumir más donde se sintió tratado de esa manera. Aquí sí soy un cliente que recibe atención personalizada, soy un cliente donde me conocen que, qué productos compro, me ofrecen un top 5 de productos adicionales, pero no me están vendiendo un refrigerador cuando acabo de comprar uno, ¿no? Por ejemplo. Perfecto, muy bien. ¿Algo que tú quieras agregar, Ross, con qué está haciendo también en esta transformación de pagos a plazo como motor de crecimiento estratégico para Sí, conectar ambos canales? sí, claro, muchísimas gracias. Y justo creo que alineado con los puntos que mencionaban, la clave de lo que hablábamos, ¿no? De la digitalización, de la fluidez, de la unificación y de la seguridad, eso es algo que para nosotros es la clave y el core del desarrollo de la experiencia que hemos hecho. Y yo agregaría, justo Ignacio, hablabas de estos medios de pago, ¿no? Que incluyendo hasta toda la parte de criptomonedas, cada vez vemos que se está ampliando todo el rango de opciones y creo que la única que nos faltó mencionar en esa parte y obviamente como responsable acá de traer a la mesa la parte de financiamiento, ¿no? Tenemos que pensar más allá de la tarjeta de crédito. Sabemos que las tarjetas de crédito per se, históricamente, sobre todo en un país como México, han sido una opción de financiamiento bastante segmentada y de ahí que ha habido estrategias de ciertas marcas que tienen la capacidad de poder desarrollar sus propios canales de financiamiento, pero también sabemos como usuarios y seguramente muchos de los que estamos acá y nos están escuchando han vivido esa fricción de tener que pedir un crédito en un Ujú. momento de compra, ¿no? Es un momento en donde inclusive te sientes incómodo compartiendo datos, donde no sabes qué está pasando con tu información, donde muchas veces la opción y la alternativa está limitada a la historia que puedas tener y que desgraciadamente vivimos en una sociedad donde esa historia de crédito no se construye, no se cultiva y no se educa. Entonces, en esa parte yo lo único que agregaría en ese proceso de transformación, lo decías tú al principio, Gabriela, tenemos que entender el cómo y cuándo están interactuando los usuarios con la marca. Ahora tenemos que darles ese valor y ese poder de decidir qué comprar, cómo y cuándo pagarlo. Y en esa parte, esa decisión tiene que estar del lado del usuario. No puede ser que el usuario encuentre una opción de pago en un canal, no la encuentre en otro. Exactamente. Creo que la entrada del efectivo en el mundo digital es esa primera gran revolución que vimos. Sabemos que el despegue del e-commerce en México durante muchos años se vio limitada en eso. Y hoy nosotros estamos convencidos con la parte del financiamiento que es darle ese poder de compra al usuario y darle ese poder de decisión de decidir cómo y cuándo pagar, se vuelve súper, súper importante, ¿no? Y más en un mundo online, diría yo, porque en un mundo online, cuando nosotros, bueno, vas a un banco, ves a una persona, estás viendo, estás relacionándote, pero cuando vas a un mundo online, te sientes mucho más inseguro. Y como tú lo has dicho bien, Ross, en América Latina no cultivamos como un todo, no solo México, sino todos los países de América Latina, no cultivamos mucho esa parte de crédito que Estados Unidos, por ejemplo, lo hace muy bien. Entonces, donde tienes todo, todo lo que haces, te acumulas, sabes exactamente cuál es tu credit score, sabes exactamente dónde estás, sabes qué puedes, qué no puedes, entonces puedes navegar fácilmente, pero en América Latina no es tan fácil. Entonces, en el momento que estás online, estás pidiendo un crédito, sabes muy bien que la gente no tiene tu histórico y te puedes sentir un poco inseguro. Entonces, poder dar una garantía a ese proceso es fundamental. Excelente punto. Efectivamente, los consumidores buscan cada vez más también esas marcas que demuestran un compromiso con el medio ambiente, con la sociedad, de inclusión financiera, y son más alternativas que ponemos para que ya que vino ese usuario y está en su proceso de compra, pueda convertir esa orden en exitosa, ¿no? Muy bien, perfecto.
Ros, quedándonos contigo, ¿qué papel juega la unificación de datos de pago? Precisamente hablando que estamos incluyendo estos financiamientos, que estamos poniendo métodos de pagos alternativos, pero ¿cuál es ese papel clave que tú notas desde tu bench, ¿no? Desde tu perspectiva en la creación de experiencias omnicanal que sean realmente cohesivas? Perfecto, pues mira, creo que es eh, también muy evidente el tema de cómo hasta ahora, históricamente y sobre todo entrando a este punto específico de la omnicanalidad, desgraciadamente hemos operado en un mundo, en un mundo de consumo donde el usuario en el mundo físico casi siempre es anónimo para la marca, ¿no? Logran saber quién es en el momento que están en la caja pagando y muchas de las marcas en lo que han logrado invertir es en una estrategia de pues pedirte un correo para poder después meterte en una campaña de newsletter, pero el anonimato que existe en el mundo físico y después cuando lo intentas conectar en el mundo online es una de las oportunidades más grandes que hoy los medios de pago digitales, como pueden ser las wallets, como pueden ser opciones como las que estamos hablando a plazo, realmente les dan a las marcas el poder de conocer y entender al usuario. Imagínense y piénsenlo ustedes como marcas, como dueños de la estrategia, el poder en el momento que un usuario está ya visitando su sitio, visitando su tienda, poder entender que es una persona que tiene una capacidad de compra, en este caso, por ejemplo, por una línea de crédito, mucho mayor a lo que simplemente trae en las manos o puso en el carrito de compra. Ese es el momento perfecto para hacer un upselling. Ese es el momento perfecto para poder hacer una venta cruzada y poder hacer que ese usuario regrese en cierto momento para poder incrementar su frecuencia y su lealtad con la marca. Entonces, la unificación de datos definitivamente yo creo que es un escenario que todavía es muy desconocido. Sabemos que la realidad de la mayoría de las marcas, inclusive en el mundo físico, tienen desconectadas las terminales bancarias de su sistema de ventas, ¿no? Y están haciendo conciliaciones los gerentes de piso todos los días para poder hacer los cortes de caja y esa visibilidad que puede haber la digitalización de los pagos se vuelve crítica y en ese sentido a lo que tenemos que apostar nosotros como proveedores de medios de pago es en asegurar la capacidad de pago y esa capacidad, como decíamos, es me siento seguro, no voy a tener fricciones en tema de un rechazo y además el tema de pues, la capacidad de que tengo de gasto en el momento. Todos sabemos que el usuario mexicano es un usuario omnicanal, es un usuario que cada vez está más convencido de ir al centro comercial, no tiene miedo a invertirle a múltiples puntos de contacto de validación antes de tomar una decisión de compra. Y la peor pesadilla de lo que nos puede pasar es que en el momento que se decida comprar algo, resulta que no le aceptamos el medio de pago, ¿no? Pensaba pagar con la tarjeta y esa tarjeta se rechazó. Entonces, ahí es donde creo que el tema de la unificación y el poder entender qué es lo que el usuario necesita se vuelve crítico para las marcas y es donde creo que nosotros como proveedores de medios de pago tenemos que trabajar mano a mano con las marcas para asegurarnos ese crecimiento. ¿Cómo te puedo proveer esa información? ¿Cómo podemos construir en juntos una propuesta de valor y comunicar todas esas inversiones que se hacen y que no simplemente se queden en billboards o porcentajes de descuento en los banners, ¿no? De los sitios. Claro, aplicar toda esa data que generamos para enriquecer la experiencia del usuario y que no quede nada más en storage de data, ¿no? Que sea accionable esa data. Ahí estoy muy de acuerdo con lo que me cuentas, opciones de pago flexibles, conocer más del usuario. Al menos en México, más del 80% de los consumidores ha tenido experiencia omnicanal. Ha estado en canales offline y ha migrado a canales online o viceversa. Usualmente empiezan en algún canal y después prueban que toda la gama de canales les brinde esa experiencia unificada. Aquí, ¿cómo lo ves, Clarena, México y el resto de la TAM? Tú desde la perspectiva de International Business y al final, pues todos queremos la data-driven decisions, pero ¿tú qué puedes identificar aquí Sí. para el éxito de la experiencia omnicanal? Para nosotros es fundamental usar las herramientas que hay disponibles, entonces la inteligencia artificial, toda esa parte de database, utilizar los datos adecuados, porque para el comercio y para las marcas lo más importante es que puedan aprobar el cliente, ¿no? De que estar seguros de que el cliente va a poder hacer la compra, porque no importa qué campaña de ventas hagas, no importa qué tanto muestres tu marca o qué tanto intentes, si en el momento de la venta él no es aprobado, es la peor experiencia. Porque ¿qué es lo que pasa? El consumidor no está viendo lo que está por atrás. El consumidor está viendo que yo fui a este site y no me aprobaron mi compra.
Entonces mi compra no fue aprobada y ya entonces rechazo un poco y la omnicanalidad, la experiencia del producto, a mí yo estar, ¿sabes? Que querer comprar el producto se vuelve entonces una pesadilla, se vuelve una experiencia negativa. Entonces poder nosotros, para nosotros hoy lo más importante como una plataforma de pagos que sirve a América Latina, es poder tener, aprobar los clientes, poder tener un approval rate que sea alto, de nuevo, teniendo siempre ese balance, ese equilibrio entre el fraude, el cliente que no es un buen cliente y el buen cliente, pero poderle traer a nuestros comercios esa aprobación. ¿Y qué es lo que pasa? Una cosa es cuando estás viendo tarjetas de crédito, tarjetas de débito, y después también te vas a todos los alternative payment methods, ¿ok? Entonces, Claro. todavía México, por ejemplo, es un país donde se procesa mucho cash. Entonces, hay también todos estos medios de pago de poder facilitar todo esto a los clientes, de nuevo, dentro de darles una aprobación alta y poder aprobar el buen cliente y poder entonces evitar también a través de las herramientas de la inteligencia artificial el fraude que puede venir a existir, ¿no? Pero para nosotros es Totalmente. fundamental. Si no lo haces, al final el comercio lo que le importa es esto. Y las marcas lo que les importa es esto, porque no importa qué oferta, qué le des como oferta, qué precio le des, si no le consigues dar una buena aprobación de sus clientes en esa omnicanalidad, entonces no hay suceso para ninguno de los dos lados, ¿no? Es correcto, y por eso me encantó el título que le han puesto a nuestra charla, ¿no? O sea, es la columna vertebral Porque en ella realidad de es, toda la ajá, experiencia omnicanal. Porque tú puedes tener en marketing tus estrategias de contenido omnicanal efectivas, puedes tener sí. la optimización de campañas cross-channel, puedes tener herramientas de inteligencia artificial para comportamiento predictivo, pero si en el momento de la integración de los sistemas de pago, no somos exitosos en esa conversión, pues desafortunadamente ahí el esfuerzo del cliente de haberte seleccionado va a ser en vano y probablemente lo empujas tal vez a otro canal donde va a tener exposición a otras marcas, ¿no? Donde probablemente se va a reevaluar ya donde lo tenías en el punto del carrito de compra y pagar. Y si me De permites, acuerdo. vas a añadir en esto, también se tiene que ayudar a que el mismo negocio te ayude, te empuje a esa canalidad. Te puedo contar un caso de una empresa de transportes que recientemente está empezando a migrarse todo su flujo a comercio electrónico y a hacer usar wallets. Y literalmente teníamos al director comercial viendo cada transacción que se declinaba. Y dicen, oye, ¿por qué se me cuesta? Para nosotros, o si estamos en el medio, decimos, oye, pues si tenemos una aprobación del 80, 90%, es buenísimo, pero está viendo uno por uno, diciendo es que cada declinación es un asiento vacío que se va a ir y ya no lo vendí, ya no lo pude recuperar. Entonces, hay que estar trabajando con ellos, viendo cada declinación, si se puede apoyar, si no se puede apoyar, y también viendo el otro lado, bueno, cada que apruebas y mal la apruebas, te va a regresar y te va a morder como fraude. Entonces, es ese doble balance que se tiene que hacer de apoyar al negocio y al cliente, para que sea, para que realmente vean el valor de estar teniendo diferentes canales y diferentes apoyos. Soy fan de la persona que acabas de mencionar porque yo soy igual, o sea, yo soy en pro de el comportamiento positivo, no generarle fricción, al menos que obviamente y apoyándonos de un montón de cosas, ¿no? La inteligencia artificial es una de ellas, pero también la inteligencia artificial con el toque manual, con la inteligencia de negocios de los equipos, de los comercios, que son los que conocen sus promociones, los que conocen a sus usuarios, los que nos pueden hacer mancuerna, a menos que haya un punto de desconfianza, generar la fricción en esas compras. Y efectivamente, bueno, ahí lo que mencionabas, los contracargos es un punto dolorosísimo para, para el e-commerce y en general para la omnicanalidad, pero le pega más al e-commerce, ¿no? Pero ahí Ahí hay un punto importante, Gaby, y en lo que dijo Nacho, agregando, cuanto más conoces tu cliente y el negocio de tu cliente, entonces vas a poder realmente tener
las prácticas de crédito más efectivas, porque hay que conocer el cliente, hay que conocer quién es el cliente de tu cliente. Entonces, una cosa es un cliente de transporte, otra cosa es un cliente de viaje, otra cosa es un cliente que usa de SAP, de software. Son clientes diferentes. Y eso también, dentro de la omnicanalidad, también existe toda aquella diversificación de verticales, de que las verticales son diferentes, los negocios son diferentes. Entonces, conocer ese cliente. Nosotros actuamos, por ejemplo, mucho en apuestas esportivas, en gamings, estamos mucho en esos marketplaces como un todo, y que el cliente es totalmente diferente uno del otro. Entonces, poder realmente hacer un partnership de win-win donde las dos partes ganan, pasa por eso, por entender el cliente, de tu comercio, Total. de tu marca, para que tú así puedas entonces también permitir y poder aprobar mejor y poder tener una mejor experiencia para todos, ¿no? Al final eso es lo que quiero, lo que queremos aquí. Totalmente, colocando al consumidor en el centro, ¿no? Ese Sí, customer centricity mindset, sabiendo las marcas que deben adaptarse a expectativas cambiantes para seguir siendo relevantes y competitivas, y con base en eso poder elegir a sus business partners, ¿no? A sus socios comerciales estratégicos que los harán llegar a esos objetivos. Y ahí, Gabriela, creo que lo que yo agregaría, y lo mencionábamos, pero como para redondear la idea, es el tema de la responsabilidad que tenemos dentro del ecosistema, ¿no? Y esa responsabilidad, porque no solamente es un tema de asegurar que las transacciones pasen, ¿no? Y esto lo digo no solamente desde el punto de vista de financiamiento, también desde el punto de vista de procesamiento per se. Sabemos que siempre las marcas, y a mí me ha tocado estar del lado de marca, ¿no? De presionar a tu proveedor y de decir, oye, es que me estás rechazando transacciones, ¿no? Este caso que hablábamos de estar ahí sentada haciendo esa validación uno a uno, y cómo se te rompe el corazón después de todo ese costo de adquisición que tuviste de su Claro. usuario para que de repente no pase. Pero la realidad es que esa responsabilidad que existe en las marcas, donde históricamente creo que las marcas que han permanecido en el mercado en tema de procesamientos de pago nos han demostrado que existe un balance, que hay transacciones y usuarios que desgraciadamente por ciertos comportamientos tenemos que dejar pasar, pero que por otro lado, en el tema de la apuesta a las marcas, también somos nosotros muy conscientes de todo el esfuerzo y toda la innovación que hacen en el tema de poder decidir quiénes son esos partners de pagos. Y ahí yo lo que los invito es que se tomen muy en serio en esa evaluación, porque no necesariamente es un tema de costos, porque no necesariamente es un tema de qué es lo más fácil de integrar, porque no necesariamente es un tema de quién aprueba más, ¿no? La realidad es que, por ejemplo, nosotros en Aplazo estamos muy orgullosos de hablar de que tenemos tasas de financiamiento de los usuarios que vienen, que de nuevo, no importa que no tengan antecedentes crediticios, no importa que no hayan nunca tenido un crédito formal, estamos aprobando números superiores a los 80-85% de los usuarios que entran, pero es una aprobación responsable. ¿Qué es lo que pasa? Lo que nosotros queremos asegurar es que ese cliente hoy va a convertir, pero además va a ser un cliente que en la historia se va a poder quedar comprando con esa marca. Ahí es donde trabajamos en conjunto y donde creo que el tema de poder entender y poder hacer ese assessment muy claro por parte de las marcas de quién es ese partner para mí, quién es esa marca que realmente va a estar aquí en 5 años, porque no es una inversión cualquiera, ¿no? Meter a alguien nuevo a tu checkout, hacer toda esa comunicación a tu base y que de repente en 2 años, y que sobre todo yo desde la silla de los métodos de pago alternativo hemos visto cómo vienen y se van proveedores, ¿no? Entonces ahí también yo los invito a que hagan un muy buen entendimiento de qué partner están utilizando para medios de pago, porque eso les va a ayudar a que realmente esas estrategias se vuelvan a mediano y largo plazo y es donde se terminan capitalizando mucho más. Totalmente de acuerdo. Ahí tenemos unas preguntas, ya voy a leer las preguntas de aquí a poquito. Antes quisiera platicar con nuestros panelistas. Hay una combinación de diferentes métodos de pago hoy día que puede ser la solución muy efectiva para satisfacer esas necesidades de los diferentes segmentos de los clientes, ¿no? Tenemos al segmento más joven, muy pegado al digital wallets, incluso a soluciones integradas con IoT en dispositivos conectados con los wearables, ¿no? Que facilitan las transacciones sin necesidad de otros dispositivos adicionales. Tenemos segmentos un poco más mayores que prefieren los pagos tradicionales, y adicional a esto, pues bueno, están los pagos recurrentes, están los pagos pequeños con un QR, etcétera. Ahí nos pregunta nuestra audiencia. En un país como México, donde gran parte de la población no tiene acceso a tarjetas, algo que tú comentabas, Ross, ¿qué alternativas, tipo lo que vemos en Brasil, un Pix, ustedes creen que funcionarían para resolver la fricción en pagos digitales?
Yo puedo Pues, comenzar, yo les puedo contar la experiencia, realmente la experiencia de Pix en Brasil ha sido una cosa impresionante, pues tomó el mercado, tomó el mercado. Ah, imagínate competir con las marcas hoy, con Mastercard, con Visa, con las marcas grandes que pues nadie pensaba que las podía tirar de su poder de rey y reina, ¿no? Ujú. Entonces, está acabando el débito, está entrando el crédito, está entrando en toda esa parte de Pix automático, Pix a plazo, y poder hacer los pagos a plazo. Entonces, eso ha permitido con que la fricción sea mucho menor. Entonces, vamos a poner un ejemplo de toda la parte de apuestas esportivas, ¿no? Toda la parte de apuestas esportivas, de sports betting, ha crecido en Brasil de una forma, pero impresionante. ¿Y por qué? Porque ha permitido que el Pix, que es un medio de pago fácil, que no tiene fricción, que se aprueba automáticamente, que consigues tú colocar el dinero cuando el apostador gana inmediatamente, se volvió un suceso. Y eso permitió con que una industria que sufría por causa de la fricción en el medio de pago, ¿ok? Se convirtiera en una industria súper fuerte y comenzara a crecer realmente, porque el medio de pago se juntó como el queso con la guayaba, se juntan perfecto, se juntó perfecto y creó todo este volumen de crecimiento. Yo creo que ya Colombia está con el breve y yo creo que obviamente México tuvo su oportunidad y lo quisieron hacer en un momento, no tuvo resultado, pero yo creo que México sería un país perfecto para poder copiar algo similar a lo que está haciendo Brasil y que Colombia ya lo está copiando, ¿no? Muy bien. Entonces, tecnología, adopción, costo de implementación, facilidad de uso, todo enfocado a ese aumento de ventas y a mejorar la experiencia del cliente, ¿no? Tenemos el otra caso pregunta. de México, sí que me empiezo a abordar ahí. Definitivamente Pix ha sido un caso de éxito mundial, igual que la India. En México, por el lado que se está creciendo, que estamos viendo, es por el lado de SPAY. Este, Conforme tienes en México una mayor penetración eh, de teléfonos inteligentes y la facilidad de tener débitos y cuentas aperturas y wallets, realmente estamos viendo que está explotando comercio electrónico en esas formas de aceptación. O sea, por un lado tienes efectivo, que está a la baja, pero tienes el tema de las transferencias electrónicas y las wallets. Entonces, si el crédito, hay empresas que están apoyando los créditos no bancarios, lo cual se va a hacer fenomenal, pero también tienes el apoyo que está dando la tecnología mediante sus wallets, mediante teléfonos móviles, mediante otros mecanismos que también están a la ¿no? Pues digamos que no es el PIX de Brasil, pero digamos que la tecnología está abriendo muchas posibilidades para el comercio electrónico. Buenísimo, y siempre contente en ese balance, la conversión y la seguridad también, si no luego te sale más caro una Justo. cosa que la otra. Perfecto, miren, aquí hay varias empresas entre las que nos están escuchando que al final están comenzando su transformación omnicanal. Entre ellas nos preguntan, y esta pregunta me va a gustar escuchar a los tres, ¿qué pasarela de pagos recomiendan para evitar estos rebotes y fricciones? Y la segunda parte de la misma pregunta, ¿recomiendan usar varias pasarelas de pago, orquestadores o solo quedarse con una? Será interesante conocer la perspectiva de Rosana, de Ignacio y de Clarena en esto. Y si quieren, a ver, si quieren, yo arranco en un punto de vista como un poquito más agnóstico al tema de la marca de la pasarela. Creo que un pasito atrás, yo creo que lo que tiene que definir la marca en el tema de la estrategia es justamente qué medios de pago quiere habilitar. Y en esa parte tiene que entender muy bien su audiencia, entender muy bien las tendencias de mercado. Hablábamos ahorita de qué pasa en otros mercados donde ha habido casos de éxito, ¿no? La realidad es que en México los que existen, existen y creo que como ecosistema tenemos mucho que trabajar en impulsar medios de pago sin fricciones, nuevos medios de pago sin fricciones, pero lo más importante hoy para las marcas, si estás en un momento de definición, en un momento de arranque y de estrategia, tienes que entender muy bien a tu audiencia para que lo primero que definas es
qué medios de pago vas a habilitar. Después vas a pensar el con quién, ¿no? Y ese con quién ahorita escucharemos la opinión de los demás. Creo que la realidad y lo más importante es poder entender cuáles son esas tendencias que están cambiando en el mercado. Lo decía Ignacio en la parte de la adopción de SPAY. Yo no puedo pensar hoy en un e-commerce, en una plataforma que no tenga habilitado efectivo, que no tenga habilitado SPAY. El tema de Buy Now, Pay Later también como referencia es un medio de pago que se tiene proyectado que crezca más de 30% en crecimiento compuesto en los siguientes años. Entonces, primero tienen que tener muy claro cuáles son esas alternativas. Y en el tema de con quién, creo que hay múltiples opciones en el mercado. Creo que mi insight más importante es, en definitiva, creo que es siempre mucho más valioso tener más de uno. Y en ese sentido, simplemente por un tema de redundancia, ¿no? En algún momento, y siempre puede llegar a haber un momento de fallo. Entonces, por un tema de redundancia, creo que es importante, sobre todo para la parte de los procesamientos de tarjeta de débito de crédito. Esa es mi opinión, no es mi área de expertise. Actualmente no estoy trabajando en eso, pero esa sería mi punto de vista, y sobre todo pensar en cuáles son esas plataformas que les pueden ayudar a trabajar realmente en conjunto para generar ese balance en tema de costos, aprobación y experiencia para los usuarios. Buenísimo. Y ahí yo agregaría ahí a nuestros espectadores que nos hicieron esa pregunta, también preguntar, ¿no? Se vale mucho preguntar a tus socios comerciales, ¿cómo te preparas tú el sistema para continuar sin fricción en temporadas picos de tráfico? No sé, durante eventos como el Hot Sale, el Buen Fin, temporadas altas, o sea, al final como tú dices, la redundancia es una de ellas, pero ¿qué más estrategias trabajan en conjunto para esas temporadas donde nos duele al triple perder una venta que hemos logrado traer con tanta competencia, ¿no? Que hay. Ahí, Clarena, Nacho, para ir cerrando, porque desafortunadamente esto se nos Sí. fue muy rápido. Se nos fue rapidísimo y podríamos estar aquí toda la tarde entera hablando porque hay tantos puntos y tanta información interesante. Yo diría que más que recomendar una pasarela, yo diría que es trabajar con una pasarela que de nuevo tenga todo lo básico, ¿ok? Pueda procesar, depende mucho del tamaño del comercio. Si es un comercio con mucho volumen, que tenga toda una estructura, pero que también haya un partnership de win-win de los dos lados, que trabaje, que entienda tu cliente, que quiera entender tu cliente, que pueda te dar ese atendimiento para poder entender cómo juntos pueden alcanzar los resultados que se quieren, ¿no? Un todo. Yo diría que en el tema de agregador pasa mucho por cuántos mercados quieres llegar. Entonces, en el tema de agregadores, si tú estás trabajando en varios mercados, el tema de agregador siempre se vuelve muy interesante porque tú te conectas y este agregador se conecta con los diferentes mercados, con tus diferentes plataformas, con tus diferentes opciones. Entonces, cuando es multimercado, definitivamente hay que pensar, hay unos agregadores muy buenos en América Latina que están realmente creciendo mucho y proviendo un buen servicio como un todo en la región. Entonces, yo diría que eso es lo más importante. Buenísimo. Te voy a dar dos respuestas. Primero, ¿cómo se preparan? Este, Ahí es donde tienes que cambiar tu mindset de soy un proveedor, soy un socio. Tienes que saber, oye, viene un José, viene una temporada alta, viene Navidad, viene fechas críticas. Si eres un socio, realmente tienes que estar acercándote a ellos y tú por dentro siempre estar cuidando todos los indicadores. No importa qué tan automatizada está tu empresa, tienes que tener tu velocímetro ahí de tráfico, approval rate, fraude, porque se te cae un segundo y son millones de transacciones que están dejando pasar y pierdes credibilidad en ese momento de la verdad. Ese es uno. Un poco complementando tu respuesta en tu pregunta anterior, me vería muy mal si no me recomienda a mí, ¿no? Como plataforma de pago. Pero para complementar eso es, mientras más jugadores tengas en tu ecosistema, más costoso y más posibilidades vas a tener de que algo salga mal. Entonces, si te estás buscando alguien que ya esté integrado a tu plataforma de comercio, esa es una buena indicación. La segunda es si es adquirente directo o no es adquirente directo o tiene que pasar por varias. ¿Tiene capacidad internacional o no? ¿Tiene forma de cross-border o no? Entonces, no solo veas el que te va a dar una aceptación, sino todo lo que está proveyéndote en ese ecosistema. Digamos, criterios de búsqueda para ponerlo, ¿no?
Y yo te digo, Gaby, que depende mucho de las verticales de la industria que estás trabajando, pero cuando tú, por ejemplo, trabajas en una industria como apuestas esportivas, es 24/7. Ellos generalmente trabajan con dos, tres o cuatro proveedores. ¿Por qué? Porque tienen que tener el uno, el dos, el tres, el cuatro, porque es 24/7. Entonces, cuando hay una vertical que es 24/7, hay que trabajar en lo mínimo con tres, que es lo que es común. Hay otras que son más tranquilas, donde el consumidor realmente compra en diferentes tiempos y nunca vas a ver los volúmenes, por lo menos que no sea una promoción de hot sale o algo así, pero ahí entonces trabajan generalmente con dos, pero siempre dependiendo del volumen. Una empresa media y encima de una empresa media y grande deberían por lo menos trabajar con dos para siempre tener, a pesar, porque cada vez que tú integras uno te da mucho trabajo. Tú también no vas a Claro. querer tener cinco o seis, porque entonces se te vuelves loco, pero dos en lo mínimo. Y si eres una empresa muy grande y estás en una industria donde se consume mucho y es una industria 24/7, se trabaja a veces con tres y a veces hasta con cuatro en el mercado. Y al Gaby, final, perdón, y un sí, último comentario muy, muy rápido que creo que se nos pasó comentar y desgraciadamente creo que no es una realidad para todos los medios de pago, pero que es algo que también las marcas, y regresando al tema de la omnicanalidad, deben de considerar, es el tema de si existe algún partner en el mercado que los pueda ayudar en múltiples canales, ¿no? La mayoría de la industria sigue desagregada, pero nosotros lo que hemos visto hoy a plazo es una opción de Buy Now Pay Later que tiene presencia en ambos canales, que trabaja con las marcas en ambos canales, y justo por todo lo que ya hablamos anteriormente, de entender al usuario, de poder generar esa sociedad con las marcas, lo que vemos es que el impacto que tenemos en métricas cuando trabajamos con marcas únicamente en un canal a cuando hacemos estrategias omnicanales son significativos en temas de crecimiento del ticket promedio de 1.5, aumento al tráfico, porque entonces nosotros ayudamos a generar esa recurrencia por parte de los usuarios, el crecimiento en ventas total, la frecuencia. Entonces, creo que también nada más no perder de vista el tema de esa posibilidad que existe con algunas opciones de pago de tener presencia omnicanal se vuelve súper relevante para las marcas, ¿no? De buenísimo. acuerdo. Como para cerrar nuestra muy, muy rica charla, construcción de confianza en entornos digitales es un must, ¿no? Las marcas tendrán sus propias estrategias de loyalty post compra, pero en el momento que tienes ahí al usuario queriendo gastar más en cualquiera de tus canales, poder aprobar esos pagos, ¿no? Tener ese cliente satisfecho, que incremente su Customer Lifetime Value con la marca y la lealtad hacia la misma marca, con esas herramientas que todos hemos conversado aquí. A mí me dio mucho gusto platicar con ustedes. Nos vamos a tener que despedir ya, pero búsquenos si hay más preguntas de pronto ahí por LinkedIn. Creo que todos estamos abiertos Claro a que que nos sí. contacten. Clarena, Ross y Nacho, un placer Un y placer. esperamos volver a coincidir pronto. Muchas Muchas Muchísimas gracias gracias. por gracias. permitirnos estar aquí. Gracias a todos. Buenas Gracias. tardes. Chao. Chao.